¿Ya estás? Avísame. ¿Ya está? Bueno, les voy a aplicar unas cosas de la teoría en base a unas consultas que me hicieron. La primera consulta fue en relación al flujo transversal en la zona de dosificado. Recuerdan que que se consideraba, vamos a poner primero, esperen que voy a cambiar esta, voy a poner la filmina en la zona de dosificado. Era acá. ¿Recuerdan el flujo transversal al filete? ¿Vieron estas filminas? ¿Vieron el video? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, recuerdan que para el cálculo lo que se hacía era, bueno, era análogo a lo que sucedía en el cojinete de Rayleigh, pero en este caso el caudal se igualaba a cero porque se consideraba que no había flujo entre el filete y la camisa. Entonces, a partir de eso es que se hacían los cálculos siguientes. No, acá ya estamos en flujo axial. Y a partir de eso se encontraba el perfil de gradiente de presión, el perfil de presión y el perfil de velocidad en el flujo transversal del filete. Ahora, lo que me decían era, ¿cómo puede ser que acá sí haya un incremento de presión y cuando expliqué el mecanismo de fusión, en el cual teníamos una etapa de retardo de fusión, una de inicio? ¿Están viendo las filminas que estoy mostrando? Sí. Sí, se ven. Perfecto. Recuerden que teníamos una etapa de retardo en la fusión, donde se generaba el cojinete de Rayleigh, y acá sí consideramos que había flujo entre el filete y el cabezal. Después se comenzaba a formar la pileta de líquido y esta presión se iba liberando, ahora vamos a ver por qué. Y después consideramos que la presión caía a cero cuando la pileta de líquido llegaba al fondo del tornillo. Entonces, ¿cómo puede ser que en este caso haya una presión igual a cero y en el otro caso, en el flujo transversal del filete, en la zona de dosificado, tengamos un incremento de presión? ¿Entienden la diferencia? ¿Cuál es lo que está ahí, que no entendía el chico? No me acuerdo el nombre de quién era. ¿Entienden la diferencia de lo que se está diciendo? O sea, en el caso anterior estábamos considerando que teníamos un cojinete de Rayleigh, pero con un flujo igual a cero, ¿sí? en el filete y la camisa, y que a partir de esa geometría y de ese tipo de flujo se generaba un incremento de presión. Pero acá estamos en una situación muy similar, y sin embargo la presión es cero, acá en el punto de la contracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Me siguen ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Piensen en el punto inicial en el cual se comienza a formar la pileta de líquido. En este punto teníamos un cojinete de Rayleigh que estaba relacionado con este gap entre el filete y la camisa y este espesor de líquido. Y teníamos esta velocidad V1x que generaba el cojinete de Rayleigh, considerábamos que había flujo, había un incremento de presión. En el momento donde comienza a formarse la pileta de líquido, automáticamente esas condiciones cambian. ¿Por qué? Porque ahora la longitud del canal pasa a ser el ancho de la pileta de líquido y la profundidad de esta parte del canal pasa a ser la profundidad de la pileta de líquido. ¿Okay? Entonces, si nosotros miramos la dependencia del gradiente de presión con estos parámetros, acá tenemos el delta, que mientras es en la etapa de inicio y etapa de retardo, ese delta es el espesor de capa de líquido. En esas etapas, el W es el ancho total del filete, ¿sí? El ancho total del filete, pero donde comienza a formarse la pileta de líquido, el delta pasa a ser la altura de la pileta de líquido, y el W que veíamos en la ecuación, ¿sí? Este W que vemos acá en la ecuación, pasa a ser el ancho de esta pileta de líquido que se va formando hasta llegar a la base del filete. ¿Y qué pasa? Automáticamente, pasando de esta etapa de retardo a la inicio de fusión, entonces lo que sucede es que el W disminuye drásticamente y el delta comienza a aumentar. Entonces, si ustedes se fijan en la ecuación, si el W disminuye drásticamente y el delta comienza a aumentar, todo este denominador se hace mucho más grande.
¿sí? Y eso hace entonces que la presión generada en ese punto por el efecto del cociente de Rayleigh disminuya muchísimo, ¿sí? Y por eso es que se hace poco significativa, pero no quiere decir que sea cero. Acá yo voy a tener que modificar esta filmina porque va a haber un valor finito, un valor dado de presión en este punto, no va a caer a cero. Ahora, ¿qué pasa? A medida que esto llega al fondo y comienza a reducirse el ancho del lecho sólido, lo que empieza a pasar es que vuelven a cambiar las condiciones. Ahora, el W de esta ecuación empieza a aumentar. Y si el W de esta ecuación empieza a aumentar de a poco también el gradiente de presión, hasta llegar a la fusión completa, en la cual estamos en la situación de lo que mencionaba en la otra filmina de la etapa de dosificado. Cuando llegamos a la fusión completa, tenemos nuevamente el efecto del cojinete de Rayleigh, pero el gradiente de presión que se genera, cuando tenemos la fusión completa, no es lo suficientemente grande como para poder producir el flujo del material a través del filete, porque es una sección muy estrecha, muy angosta. Entonces se necesita un gradiente de presión más elevado para producir el flujo a través del filete. Y es por eso que se iguala a cero. Y es por eso también que en la realidad eso sucede. O sea, en la realidad no tenemos flujo a través del filete, porque si no eso nos generaría otro tipo de problemas, como defectos en la pieza final. Entonces, que no haya flujo a través del filete no quiere decir que no se esté, que no esté ocurriendo el efecto del cojinete de Rayleigh. ¿Ok? O sea, igualmente, aunque no haya flujo, igualmente va a haber un incremento de la presión, y ese incremento de la presión va a depender del ancho del canal, del ancho del líquido y del espesor y de la altura del líquido. ¿Ok? Entonces, De la velocidad de rotación. vamos a la... ¿Cuándo vuelve ¿Qué? a aumentar el ancho? No entendí eso. ¿Por qué Claro, primero la te cae la velocidad... presión? En un momento te disminuye el ancho y ahí la presión cae, y después, ¿por qué aumenta el Sí. ancho de vuelta? Y fíjate que a medida que se va fundiendo, lo único que disminuye durante la fusión es el ancho del lecho sólido. Y si disminuye el ancho del lecho sólido, empieza a aumentar el ancho de la pileta de líquido. Ah. Y justamente lo que está produciendo el cojinete de Rayleigh es lo que pasa en esta zona de líquido con respecto a esta otra zona, ¿sí? Esto ya no forma parte del cojinete de Rayleigh. Y como dijo Agustín también, obviamente, el efecto depende de la velocidad 1x, que es la componente de la velocidad de la camisa transversal al filete, ¿sí? Si yo aumento la velocidad... O sea, esa ecuación que tenés el ancho la tenés que usar para dos partes. Una, teniendo en cuenta el ancho del lecho sólido, que al principio, o sea, cuando te disminuye el ancho, ahí te baja la presión, y después tenés que usarla con el ancho del líquido, una vez que se fundió todo el líquido. No, acá nunca va el ancho del lecho sólido. Acá siempre va el ancho del líquido. Pero ¿por qué está este W acá? Porque acá yo todavía no estoy considerando, se escuchan, esperen que cierro la puerta porque se escuchan los gritos de los niños. No molesta. No, tampoco, no. Bueno, cuando les presento esta ecuación, estamos en la etapa de inicio de fusión, ¿sí? O sea que estamos en esta etapa. En realidad, estaría mejor mencionar esta ecuación en la etapa de retardo. A ver si no la tengo escrita, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en esa ecuación estoy mostrando que el ancho del líquido es W. Y eso es real solo en la etapa de retardo. ¿Okay? Cuando yo utilizo el W en esa ecuación es porque estoy en la etapa de retardo, porque el ancho del líquido es igual al ancho del canal. Automáticamente, donde se empieza a formar la pileta de líquido, ese W en realidad pasa a ser el ancho del líquido que se está formando en la pileta. ¿Me seguís, Sofía? No es el ancho del lecho sólido. ¿Y qué pasa? A medida que voy progresando en la fusión, el ancho del lecho sólido va disminuyendo, pero este W, que sería el ancho del líquido, va aumentando. Claro. ¿Sí? Entonces, eso que va aumentando, ese valor que va aumentando es el que voy poniendo acá, el que se va a ir cambiando acá. Este W va a comenzar a ser casi cero y va a ir aumentando hasta que se produzca la fusión completa y va a volver a ser W. Cuando se produzca la fusión completa, va a volver a ser W con la diferencia de que el delta, ¿sí? Este delta, cuando se produzca la fusión completa, va a ser H.
donde h es la altura total del filete. ¿Me siguen? ¿Augusto, estás perdido? No, entendí. Estaba silenciado para no molestar. Bien, no hay problema. Bueno, ¿me siguen? Entonces, que no haya flujo a través del filete no quiere decir que no se genere un incremento de presión. Y de hecho, después, en la etapa de dosificado, ese incremento de presión que se genera en el flujo transversal al filete es muy importante. Vamos a verlo en la otra filmina, acá. Entonces, para te hago una pregunta. Sí, Entonces, la figura anterior estaba mal. Al final de la filmina anterior que estabas mostrando, la que mostraba el delta sí, de presión a cada avance de la fusión. sí, acá. Esto, que no haya un valor de presión acá, eso está mal, podríamos decir que está mal, lo que pasa es que va a ser muy, muy bajo, sobre todo en esta etapa donde comienza a formarse la pileta de líquido y en esta etapa que comienza la fusión en estado estacionario, este valor de presión va a ser despreciable. ¿Por qué? Claro, Sí, decime. y entonces en la etapa ahí que va avanzando sí se hace relevante el delta P, por ejemplo, en ese Claro, que tenés exacto, el a ancho medida de que va la pileta de avanzando, líquido. exacto, a medida que va avanzando el delta P va creciendo, pero nunca va a tener este valor. Nunca va a llegar a este valor. ¿Por qué? A ver, díganme ustedes por qué. ¿Por qué nunca va a llegar ese valor? Porque cuando llega, porque el ancho de la pileta nunca llega al ancho que tiene el canal, ahí se No, termina la el etapa ancho, de... sí. No, Porque pensaba tenés cuando. polímeros sólidos, o sea, tenés algo que te está haciendo una presión, No, tenés no, yo como les digo, en el momento que se produce la fusión completa, o sea que ya estamos en la etapa de dosificado, el gradiente de presión que se genere transversal al filete en la etapa de dosificado nunca va a llegar a este valor de presión, de hecho va a ser siempre menor. Ah, sí, me acuerdo. Y si ustedes piensan, el ancho del canal, tanto en esta etapa de retardo como en la etapa de dosificado, es el mismo y va a ser W. Pero hay un parámetro que va a estar cambiando de manera significativa. por la altura de la pileta de líquido. Exacto, exacto. En la etapa de dosificado, este valor de delta es igual a h, que es la altura total del canal, y es mucho más grande que el delta. ¿Sí? El delta es del orden de micrones y el h es del orden de algunos milímetros. Entonces, y como está el cubo encima, eso va a hacer que al tener el mismo valor de W en la etapa de dosificado que en la etapa de retardo, al tener el mismo valor de W, pero tener en la etapa de dosificado un delta igual a H, que va a ser mucho más grande, hace que el gradiente de presión sea mucho menor en la etapa de dosificado que en la etapa de retardo. ¿Ok? ¿Está claro, Augusto? Sí, Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a lo que les iba a mostrar acá. ¿Sí? Bueno, y entonces estamos en el flujo transversal al filete en la etapa de dosificado. ¿Y por qué les digo que si bien va a ser menor este valor de gradiente de presión, ¿sí? Recuerden que ya en esta etapa consideramos al flujo en el filete igual a cero, pero lo que va a hacer este gradiente de presión es la función que va a tener en la etapa de dosificado es la homogeneización del fundido. ¿Por qué? Porque si bien esta presión no va a ser lo suficientemente grande como para producir el flujo del material a través de este canal estrecho, lo que sí va a hacer que las partículas de fluido que estén por encima, o sea, más cercanas a la camisa, se desplacen hacia la derecha. Pero luego estas partículas van a bajar, que vieron que había como un flujo convergente, a ver si lo tengo acá, ¿sí? Entonces, las partículas que están arriba viajan hacia la derecha, después bajan, perdón, hacia la izquierda, después bajan y viajan hacia la derecha. Y eso produce una homogenización tanto de la temperatura, lo cual es muy importante para poder mantener una viscosidad constante en todo el canal, una viscosidad de polímero. ¿Por qué es muy importante eso? Porque si cambiamos la viscosidad en función de la distancia hacia el cabezal, eso puede producirnos cambios de presión, cambios de caudal y producir a su vez defectos en la pieza extruida.
Entonces, este gradiente de presión transversal al filete va a producir la homogeneización del fundido, tanto de temperatura como también de algún otro componente que se ponga en la formulación del material, como por ejemplo material virgen con reciclado, o algún master batch para darle color, o cualquier otro aditivo que se utilice. Por lo tanto, esa es la principal función de este gradiente de presión que se genera transversal al filete. Bueno, esa era la primera pregunta. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas de eso? No, está bien. Bueno, buenísimo. Después, la otra pregunta, ya que estamos acá, nos quedamos en el flujo axial al filete, que me dijeron que yo en el video dije algo que le creo a la persona, obviamente, que al aumentar la viscosidad, el flujo en el cabezal disminuye. ¿Sí? Supónganse que tenemos un sistema de extrusora y cabezal. Estamos hablando de las filminas donde mencioné el concepto del punto de operación. ¿Están ahí en tema? ¿Más o menos lo recuerdan? Sí, no, sí, igual estoy pensando con las ecuaciones aumentadas de viscosidad, o sea, ahí justo estaba viendo eso, acá. Bueno, Que el flujo, pará sí. porque... escúchenme, otra cosa importante, he ido cambiando algunas cositas en las filminas y puse las actualizadas, así que fíjense que acá hay algunas cosas que fui cambiando, que ahora les voy a mostrar. Entonces, a ver, yo lo que quise decir, no recuerdo lo que dije en su momento, pero lo que quise decir es que para un gradiente de presión constante, al aumentar la viscosidad, disminuye el flujo en el cabezal, ¿sí? Que es lo que predice la ecuación del cabezal, la ecuación característica del cabezal. Pero ¿qué pasa? En un sistema extrusora cabezal, si aumenta la viscosidad, lo que va a suceder es que va a aumentar la presión de operación, pero se va a mantener el mismo valor de caudal. Y eso es fácilmente se puede calcular de la siguiente manera. Fíjense que acá yo creo que estaba en las filminas originales, tenemos el caudal de la extrusora, que es igual a una constante característica geométrica de la extrusora por el número de revoluciones, menos la componente del gradiente de presión de retroceso, donde también hay una constante característica de la geometría del tornillo, la viscosidad y el gradiente de presión que se incrementa a lo largo de la extrusora. Una cosa que cambié acá también, para que tengan en cuenta, que lo puse acá esta explicación, ¿sí? En realidad, ese gradiente de presión que se genera en la extrusora y que yo después lo igualo a la caída de presión en el cabezal, que obviamente toda la presión generada en la extrusora, en el tornillo de extrusión, va a ser igual a la caída de presión en el cabezal. Entonces, lo que estamos suponiendo, ¿sí? Para analizar el concepto del punto de operación, es que yo aíslo la zona de dosificado y voy a considerar que todo el incremento de presión se produce solo en la zona de dosificado. ¿Ok? Hola, Joaquín. Hola, disculpe, estuve sin luz hace una hora. Sí, No me volvía. Bueno, ahí sí, nos avisaron los chicos, pero estamos grabando esto, así les queda toda la explicación. Oye, gracias. Dale, buenísimo. Entonces, lo que hacemos en esta etapa del flujo axial al filete, en la zona de dosificado, es como aislamos esta zona de todo el tornillo y suponemos que todo el incremento de presión a lo largo de todo el tornillo se produce solo en la zona de dosificado. Esto lógicamente es erróneo y va a traer errores en los cálculos, pero permite analizar de una forma más sencilla el concepto de punto de operación. Entonces ahí esto lo cambié en las filminas, por eso puse esta breve descripción. Y la otra suposición que hacemos, que también es errónea y que va a traer errores en los cálculos. Discúlpame, Leandro, o sea, estamos sí. diciendo todo lo contrario a lo que dijimos al principio. Habíamos dicho que en la zona de dosificado ibas a tener la presión máxima, pero iba a ser menor que la anterior, ¿o no? No. Nunca... Acá estamos analizando el gradiente de presión del flujo axial al filete, no transversal. Está bien. ¿Ok? En el caso anterior analizamos el flujo transversal al filete, y ese gradiente de presión del flujo transversal se puede considerar como cero en comparación con el gradiente de presión que se va a generar en el flujo axial al filete. Bien. ¿Ok? Sí. Entonces, ahora estamos analizando el flujo...
El otro delta P es el que te generaría, o sea, No te entiendo nada, usted. ¿no? Bueno, digo que el otro delta P, el flujo transversal, o sea, el delta P transversal, es el que se genera por la existencia de los filetes, ¿sí? El que no te deja pasar el flujo hacia atrás por arriba de Claro. los filetes, ¿sí? Sí. Bien. Bien, y otra cosa importante para diferenciar entre el flujo axial al filete y el flujo transversal, porque los dos casos son muy similares. Los gradientes de presión en ambos casos se generan porque hay una contracción en la dirección del flujo. El material se quiere dirigir hacia un lugar y de repente se encuentra con una contracción. En ambos casos sucede lo mismo, pero el flujo por arrastre mediante el cual el material se mueve hacia esa contracción está originado por dos componentes de velocidad diferentes, que son muy diferentes en magnitud también. Pues en el caso del flujo transversal al filete, se ocurre acá, ¿sí? En el caso del flujo transversal al filete, el efecto de incremento de presión por la contracción se manifiesta por esta velocidad 1x, que es la componente de velocidad de la camisa transversal al filete, que en magnitud va a ser mucho menor a la componente de la velocidad de la camisa en dirección axial al filete, que es V1Z. ¿Sí? Esta V1Z va a ser mucho más grande en magnitud que V1X. ¿Eso está claro? Sí. Para diferenciar lo que sucede en el flujo axial al filete y en el flujo transversal al filete. Bueno, entonces les comentaba que lo que vamos a suponer es que aislamos esta zona de dosificado y que consideramos que todo el incremento de la presión se va a producir en la zona de dosificado y va a ser igual a este valor delta PZ, y va a haber que dividir a ese delta PZ cuando analicemos el gradiente de presión por la longitud total de la zona de dosificado. ¿Y qué es lo otro que vamos a suponer también, que también es erróneo? Que la dirección de flujo del material es igual a la dirección del eje principal del canal desenrollado. ¿Recuerdan que nosotros habíamos definido en la hipótesis de velocidad rotacional, acá, que habíamos definido varias direcciones en la hipótesis de velocidad rotacional, y decíamos que el caudal final que va a salir del cabezal va a estar en una dirección que llamamos V sub L, ¿sí? Que es justamente la dirección del eje principal del tornillo. Ahora, nosotros lo que deberíamos hacer para analizar el caudal total de la extrusora, tendríamos que hacer un cambio de coordenadas para encontrar el caudal en este canal, el caudal total de este canal, pero en la dirección de BL. Entonces lo que vamos a suponer es que en el cabezal no vamos a tener esta dirección de salida, sino que el cabezal va a estar conectado directamente en la misma dirección que el tornillo desenrollado, ¿sí? O sea que el material va a salir del cabezal en la dirección B1Z. En la dirección DB1Z, que es la dirección Z, me imagino que la habrá llamado. Sí. ¿Se entiende eso? O sea, lo que vamos a suponer es que el cabezal no está orientado en esta dirección BL, sino que está orientado en la dirección de Z. Lo tenemos hacia la salida. Y eso permite que no tener que hacer ninguna modificación, no tener que usar senos de ángulo, coseno, bueno, es más fácil de analizar el sistema. Y obviamente va a traer errores en los cálculos finales, ¿sí? Bueno, eso es una de las cosas que había cambiado. Y después, sí, porque antes usábamos con el seno del ángulo, ¿no? La velocidad. Exacto. Sí, había un No seno solo que eso. dividiendo. Exacto, no solo eso, y sino que antes este valor de Z sub P de acá abajo no era el valor de la zona de dosificado, sino era el valor de toda la longitud del tornillo desenrollado. ¿Sí? Este Z sub P en las ecuaciones que usábamos antes tenía el valor de la longitud de todo el tornillo desenrollado y no solo de la zona de dosificado. Y este delta PZ también correspondía al incremento de presión en todo el tornillo. Bueno, entonces, resuelta esa parte, entonces lo que quería demostrarles era con ecuaciones por qué
el caudal no depende, el caudal de salida total de la extrusora no depende de la viscosidad del polímero. Y eso se puede hacer muy fácil despejando el delta P de esta ecuación y poniéndolo acá adentro, ¿sí? Porque el delta P sub Z tiene que ser igual al delta P sub C, que lo vamos a llamar delta P. Porque el sistema de extrusión y extrusora y cabezal siempre trabaja en un punto de operación fijo, o sea, a un caudal y a una caída de presión determinada para una dada geometría de tornillo, una dada geometría de cabezal, y para determinadas condiciones de velocidad de rotación de tornillo. Y eso es lo que les puse acá como nuevo también, ¿sí? Reacomodando las ecuaciones se obtiene el gradiente de presión de operación, ¿sí? Del punto de operación, y el caudal de salida, donde ven que el caudal de salida no depende de la viscosidad del polímero, solo va a depender de las características geométricas del cabezal, del tornillo y de la velocidad de rotación del tornillo. Bueno, esa era una de las preguntas que me han hecho antes, de que yo había dicho supuestamente que el caudal de salida del cabezal disminuía al aumentar la viscosidad. Bueno, eso no es real, eso solo es real si se mantiene el gradiente de presión constante. Lo que va a suceder es que si yo aumento la viscosidad, va a aumentar el gradiente de presión del punto de operación, pero se va a mantener constante el caudal. ¿Sí? O sea, el aumento de viscosidad me produce un aumento en el incremento de presión del punto de operación, siempre a caudal constante. ¿Está claro? Sí. Bueno. Y creo que no había más preguntas. Ah, no, sí, como que no, había otra. La otra pregunta estaba relacionada con la ecuación de delta en función del ancho del lecho sólido, del espesor de capa de líquido en función del ancho del lecho sólido en el mecanismo de fusión. Me quedé pensando igual, disculpa, de vuelta con lo de la viscosidad y el caudal. O sea, si vos aumentás la viscosidad al mismo valor de delta de P, si es constante, ahí sí te disminuye. Pero si vos tenés, o sea, como no tenés una variación de presión constante, por eso no te depende el caudal de salida de la viscosidad. Claro, o sea, vos fijate en estas ecuaciones. Sí, se te simplifica la viscosidad con la viscosidad. Claro, una forma de analizarlo es así, y acá ya estás demostrando que el caudal es independiente de la viscosidad, pero lo que está pasando en estas ecuaciones es que las pendientes de las rectas cambian en igual magnitud, ¿sí? O sea, la curva característica del cabezal, al aumentar la viscosidad, va a disminuir la pendiente de esta recta en igual magnitud, en que va a disminuir la pendiente de esta ecuación. Y al disminuir en igual proporción las dos, lo que va a hacer es que haya un cambio en el gradiente de presión, pero se va a mantener el valor de caudal constante. Siempre son paralelas. No, paralelas no. No, vos... Cambia la pendiente, por eso no. Claro, cambia la pendiente, pero... ¿A qué te referías con paralelas? Una de otra. ¿Cuál? O sea, la curva característica del cabezal nunca es paralela con la curva característica de la extrusora, ¿sí? Porque en realidad, si no, no se podría definir un punto de operación nunca. Se cruza. Pensá Claro. que el punto de operación está definido en el cruce de ambas curvas. La única forma de hacer un corrimiento paralelo por ejemplo, de la curva característica de la extrusora es cambiando la velocidad de revolución de tornillo. En este caso, solo lo que estábamos analizando era el cambio de la viscosidad. Y un cambio de la viscosidad lo que me hace es cambiar las pendientes de estas rectas. Pero como al cambiar la viscosidad en igual proporción para ambas curvas, va a cambiar en igual proporción la pendiente de las mismas, va a hacer que un cambio de viscosidad produzca un cambio en el gradiente de presión del punto de operación, pero no un cambio en el caudal. Hagan esta cuentita, háganla ustedes, así es muy, muy sencillo, es despejar el delta P de acá y ponerlo acá adentro, y analicen un poquito, analicen cómo cambiarían las pendientes de cada una de las rectas con un cambio de viscosidad, y ahí se van a dar cuenta. Es sencillo, pero por ahí necesitan pensarlo un poquitito más.
Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? No. Sigan preguntando, igual, no pasa nada, pueden seguir preguntando si se les ocurre algo. Bueno, lo dejamos un cachito ahí y piensen ahí. Miren esto, supónganse que estamos con esta curva característica del cabezal y con esta curva característica de la extrusora. Si yo aumento la viscosidad, esta curva va a tener una pendiente menor, o sea, se me va para abajo, ¿sí? Si se me va para abajo esta curva, supongamos que esta se mantiene constante, entonces este punto de operación va a bajar en caudal y va a aumentar en presión, ¿ok? ¿Me siguen ahí? Sí. Pero lo que sucede es que también se modifica la pendiente de la curva característica de la extrusora. Y la forma en que se modifica es de igual manera, disminuye la pendiente, o sea que esta curva se corre para arriba. De forma tal de que este punto de operación se va a correr hacia la derecha, o sea, el nuevo cruce de las curvas se va a correr hacia la derecha a igual valor de caudal, pero a mayor valor de caída de presión. ¿Me siguen? Bueno, después, si quieren, me lo vuelven a preguntar después de analizarlo un poquito más. Bueno, entonces, la otra pregunta estaba relacionada con que yo vengo diciendo acá que en la etapa de fusión en estado estacionario, el espesor de capa de líquido permanece constante. Pero después aparece una ecuación por acá adelante que dice lo contrario. O sea, ¿recuerdan esta ecuación? Ahora no, seguís con las curvas de las extrusoras. El punto de operación. Sí, todavía no se actualizó. Igual ahora... Ahora sí. Ahí está. Igual, pará porque en un minuto se corta la transmisión y hay que levantarlo de vuelta. Así que mejor lo cortamos ahora y que ya arranque directamente Leandro. Dale. Dale, listo.